Veíamos que el indicador es una medida, es una medición. Y al ser medición hay valores, hay elementos propios de la medición. Y entonces tenemos que los elementos del indicador son de dos tipos: los elementos sustantivos del indicador y elementos accidentales. Los elementos sustantivos son la variable, la unidad de análisis y la medida. Y los elementos accidentales son el territorio al cual se refiere ese indicador y el tiempo, el momento en que estoy midiendo el fenómeno respectivo a través de una determinada variable. Ahora veamos los elementos sustantivos que son variable, unidad de análisis y medida con un ejemplo. Tenemos en este caso la tasa de alfabetismo de la población de 10 años y más es del 4.92%. En ese ejemplo, ¿cuál sería la variable? ¿Qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo analfabetismo. Y si estamos midiendo analfabetismo, es porque hay personas que son alfabetas. Que eso es lo propio de la variable, es que tiene comportamientos, asume distintos valores, y por asumir distintos valores es que la llamamos variable. Es decir, que tenemos la unidad de análisis, y la unidad de análisis es donde yo estoy midiendo la variable. La estoy midiendo en la población de 10 años y más. Y esa población de 10 años y más tiene la característica de ser alfabeta, es decir, que sabe leer y escribir, o de ser analfabeta, que no sabe leer y escribir. Y por tener la población de 10 años y más la característica de saber leer y escribir o de no saber leer y escribir, es que el analfabetismo lo consideramos una variable. ¿En dónde estamos midiendo nosotros esa característica de saber leer y escribir? La estamos midiendo en la población de 10 años y más. Entonces, en este caso, esa población es la unidad de análisis. ¿Cuál es la medida que estamos utilizando para medir el analfabetismo en esa unidad de análisis? Es el porcentaje. ¿Y cuál es el valor de ese indicador que estamos llamando analfabetismo? O mejor dicho, de esa característica de saber leer y escribir, es el 4.92%. Es decir, que todo indicador tiene estos tres elementos sustantivos. Tengo una variable, que es lo que estoy midiendo, que en este caso es saber leer y escribir o no. Tengo una unidad de análisis, que es la población de 10 años y más, y tengo una medida, que es el porcentaje. ¿Y cuál es el valor entonces de esa tasa? Es el 4.92%. Ahora, toda variable, como ya dijimos, es la medición de atributos, de características en unas determinadas unidades de análisis, y esas unidades de análisis pueden ser las personas, pueden ser las cosas, pueden ser las organizaciones, instituciones, eventos, procesos, donde lo importante es que tengamos en cuenta que hay unos elementos sustantivos, variable, unidad de análisis y la medida, y unos elementos de carácter accidental, que en dónde lo estamos midiendo o a qué territorio está cubriendo, que puede ser un país, puede ser una entidad federal o puede ser una localidad, un barrio. Y todo indicador tiene una fecha, ¿no? En el caso del indicador que estamos viendo, la fecha es el año 2011.
y se refiere a el país, se refiere a Venezuela, pero puede estar referido el territorio a cualquiera, puede ser una entidad federal, puede ser una comunidad determinada, puede ser un barrio. En el próximo segmento vamos a conversar sobre los tipos de medición adicionales al porcentaje.